interpretarlo de insuficiencia cardíaca descompensada, edema agudo de pulmón, ¿sí? O insuficiencia cardíaca aguda fundamentalmente. Voy a dar vuelta acerca de los conceptos y las definiciones, porque siempre nos queda muy claro aparentemente, y lo que les pido por favor, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Y les pido por favor que lo que no queda claro, pregunten, porque si no después, ya si comenzamos mal, lo más probable es que no terminemos bien, sobre todo para ustedes, ¿no? Así que vamos a comenzar con insuficiencia cardíaca descompensada. Vamos a continuar. Doctor, una pregunta. Sí. Que me quedó una duda de ayer. ¿Puedo explicar de nuevo cómo se hacía la sangría blanca? La sangría blanca, ¿me escucha bien? Sí. Sí, doctor. Sí, son los famosos torniquetes rotatorios que le dicen o sangría blanca, que se utilizaba mucho antiguamente. Es más, antiguamente también se utilizaba la sangría con unos bichitos que se adhieren a la piel y que chupan la sangre, ¿cómo se llaman? La sanguijuela. Antes también se utilizaban sanguijuela como para tratar estos cuadros. Obviamente tenían que ponerle mucha sanguijuela porque para sacar medio litro de sangre tenía que ser un montón, pero bueno, se utilizaba como arsenal terapéutico. Y lo que hay que hacer es... Doctor, disculpe, pero hay un micrófono encendido que nos hace interferencia y se escucha mal. Por favor, el que tiene el micrófono encendido, si puede apagar. Morel, por favor. ¿Ahora están todos apagados? ¿Escuchan mejor? ¿Sí? Sí, doctor, se escucha mejor. Gracias. Bueno, gracias por el que apagó el micrófono. Saben que deben dejar un miembro libre de torniquete. El torniquete hay que ponerle una soga, un pañuelo, alguna tira o algo en 3 miembros, miembro superior derecho, miembro inferior derecho y miembro inferior izquierdo, ¿sí? Ajustar, o si no, algunos ponen manguitos de toma de presión arterial, el manguito, y le inflan por encima de la presión diastólica, ¿sí? Le inflan por encima de la presión diastólica, cosa de que exista flujo anterógrado, es decir, circulación arterial, pero que impida el retorno venoso. Entonces lo que hacemos es impedir el retorno venoso del miembro superior derecho. En el muslo derecho, en el miembro inferior derecho, inflar otro manguito más o menos a esa misma presión, y en el miembro inferior izquierdo, durante 15 minutos. Con eso nosotros estamos impidiendo el regreso de la sangre de los miembros, fundamentalmente de 3 miembros. 15 minutos y después hay que aflojarlos y rotar, cambiar, dejar otro miembro libre, ir haciendo rotaciones de miembros, digamos. Si pusimos miembro superior derecho, miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, el próximo es poner miembro superior izquierdo, ¿sí? Es decir, bajar, en vez de dejar libre el miembro superior izquierdo, dejar libre el miembro superior derecho. Y ahí ponemos miembro inferior y miembro superior. Y después dejar libre un miembro inferior derecho y dar vuelta. Torniquete rotatorio. En general, para el segundo torniquete ya el paciente suele sentirse un poco mejor. Bueno, vamos a comenzar con esto de vuelta. La insuficiencia cardíaca aguda o insuficiencia cardíaca descompensada se define como un cambio rápido o gradual en los síntomas o signos de insuficiencia cardíaca que generan un tratamiento urgente. Esto es la mayoría de los libros de textos, y inclusive al comienzo de varios de los consensos de los que nosotros utilizamos para, digamos, como soporte bibliográfico, está descrito, está como definición esto. Pero rápido o gradual, en cambio en los síntomas que generan ese tratamiento urgente, es como que una cosa que no queda muy claro, digamos, ¿no? El cuadro clínico obedece a una reducción del volumen minuto o de la perfusión de órganos o un aumento de la congestión. Acuérdense ustedes que teníamos 2 elementos clínicos fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca: el gasto anterógrado y la congestión retrógrada. El gasto anterógrado, bueno, cuando cae mucho el volumen minuto de la perfusión sistémica o cuando se congestiona mucho hacia atrás, fundamentalmente el ventrículo izquierdo, hablando de congestión pulmonar, ¿no?
Y esto puede ocurrir con o sin cardiopatía previa, o sea, fundamentalmente sería una insuficiencia cardíaca nueva, o por empeoramiento de un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica preexistente, que sería la insuficiencia cardíaca descompensada o reagudizada. Bueno, esto, ¿no? Clínicamente, desde el punto de vista clínico, el concepto es cuando un paciente tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, o sea, de congestión o bajo gasto en reposo. Ese sería el concepto como para tener, y si le preguntan qué significa bajo gasto, tienen que decir, bueno, somnolencia, disminución de la perfusión renal oliguria sería, frialdad de piel, esos son elementos de bajo gasto anterógrado, ¿no? Síndrome confusional agudo y congestión retrógrada sería la disnea, la ortopnea, los rales, la ingurgitación yugular y la insuficiencia respiratoria cuando hay edema agudo de pulmón, ¿no? Doctor, Sí. Decir aguda, descompensado o reagudizada es lo mismo, entonces. Sigo insistiendo con estos elementos. Fíjense ustedes que esto puede ocurrir sin cardiopatía previa. Esto es una insuficiencia cardíaca, pero la palabra sin cardiopatía en realidad, ¿no? Vamos a suponer un paciente que tiene un infarto agudo miocardio y hace justo un infarto del músculo papilar. ¿Sí? Infarta la arteria se tapa la arteria que irriga el músculo papilar. El músculo papilar que es el que se contrae para sostener la cuerda tendinosa para que la mitral no se vaya hacia la aurícula durante la sístole. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una insuficiencia mitral aguda. ¿Y se acuerdan lo que pasaba en las insuficiencias valvulares agudas? ¿Qué pasaba? Son muy mal toleradas desde el punto de vista hemodinámico, entonces la presión de fin de diástole y la presión diastólica de la aurícula izquierda va a aumentar mucho. Y si aumenta mucho la presión diastólica de la aurícula izquierda, ¿qué va a pasar en las venas pulmonares? Va a aumentar la presión hidrostática. Aumenta la presión hidrostática, ahí está, eso es clave. ¿Viste vos? Hay uno que me está siguiendo. Entonces va a haber edema agudo de pulmón, con insuficiencia cardíaca descompensada, que comenzó ahora. ¿Queda claro? Bien, o sea que nueva, o por empeoramiento de un cuadro en alguien que ya lo tenía en la insuficiencia cardíaca, con insuficiencia crónica preexistente. Todo esto trato de aclararle, porque el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no necesariamente cuando se hace el diagnóstico en los pacientes que vienen a los consultorios externos están descompensados, pero sí vienen con una historia de disnea progresiva, episodios de disnea paroxística nocturna en los últimos 15-20 días, ortopnea en los últimos 4 o 5 días, edema de miembros inferiores, ¿no? Vienen con esa historia y nosotros después le preguntamos si tiene historia de hipertensión arterial, que no se trataba adecuadamente, consumo de sal, por ahí es un fumador también, le revisamos y tiene una frecuencia cardíaca de 95-100, con tercer ruido y galope, ¿sí? Le ocultamos y tiene rales en las dos bases, tiene 18-20 de frecuencia respiratoria. Con esa historia ya sabemos que tiene insuficiencia cardíaca, que ya tenemos ingurgitación yugular, ya está, tiene insuficiencia cardíaca, pero no tiene signos y síntomas de congestión en reposo, es decir, no tiene disnea, taquipnea, taquicardia en reposo, que ahí sería la insuficiencia cardíaca descompensada. Puede ser que así nos concurra al consultorio. Entonces le estudiamos como le revisamos la presión arterial en la insuficiencia cardíaca, en el edema agudo de pulmón, en la insuficiencia cardíaca descompensada. Le preguntamos cómo está la presión arterial. Y bueno, la presión arterial está baja. Y la presión arterial puede estar baja, puede estar normal o puede estar alta. ¿Queda claro? ¿Sí? Porque insuficiencia cardíaca puede ser con la presión normal o alta, o con la presión baja, cualquiera de las tres, y lo mismo que la descompensación. Ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, la insuficiencia cardíaca izquierda aguda puede manifestarse por una amplia gama de formas clínicas que van desde la disnea de aparición súbita y transitoria hasta el colapso tensional irreversible. Y esquemáticamente, bueno, de vuelta, vamos a ver los síntomas. Fíjense ustedes, cabe individualizar 3 situaciones clínicas con personalidad propia. Esto es lo que yo le decía ayer. Lástima que no tenemos un pizarrón para escribir. Esto es lo que yo le decía ayer
que desde los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular o enfermedad cardíaca, hipertensión, dislipemia, obesidad, índice de masa corporal, tabaco, y desde ahí que nosotros le clasificamos como insuficiencia cardíaca estadio A, que sería sin signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, sin cardiopatía estructural, pero que tiene una condición clínica que puede llevarle a una cardiopatía estructural. El estadio B tiene cardiopatía estructural, pero no tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, es decir, la disnea, los síntomas de congestión, los de bajo gasto. Entonces, estadio B tiene cardiopatía estructural. Ese es, por ejemplo, el que tiene estenosis aórtica, el que tiene una insuficiencia mitral o una estenosis mitral, el que tiene, el que tiene hipertrofia ventricular izquierda cuando en el paciente hipertenso, que tiene hipertrofia ventricular izquierda. Ese ya tiene alteración estructural, pero no tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Estadio B. Estadio C sigue teniendo la cardiopatía estructural, pero ya tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y habíamos conversado también desde los factores del estadio A al estadio C pasan no menos de 15 años. Es decir, llegamos por lo menos, en el mejor de los casos, 15 años tarde. Yo diría un poco más también, porque la dislipemia, la hipertensión puede comenzar a los 20 años y aparecer los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca a los 50 años. Es decir, 30 años perdimos de hacer las cosas como deberíamos hacer. Ya sea, no quiero echarle la culpa ni al médico ni al paciente, yo creo que los sistemas están dados para que así ocurra, sobre todo en nuestros medios. Entonces, y cuando aparecen los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca con la cardiopatía estructural en estadio C, es porque ya hay una de dos cosas, o un problema sistólico o un problema diastólico. Cualquiera de los dos pueden ocurrir. Generalmente van juntos y a veces, muchas veces, comienza antes el problema diastólico, es decir, el trastorno de relajación, que son la famosa insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Entonces, desde ahí, con síntomas y cardiopatía. Acá hay otros elementos que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, individualizar. Acá le pusimos 3 situaciones, pero en realidad son 4 situaciones. Porque ¿cuál sería la primera? ¿Cuál sería la primera situación? Que también tiene una personalidad propia, si uno quiere. ¿Sería de nuevo? La insuficiencia cardíaca nomás. Esa tiene signos y síntomas, pero no tienen signos de congestión ni de bajo gasto en reposo. La insuficiencia cardíaca sería la primera. Las otras, de las que hablamos acá, insuficiencia cardíaca aguda o izquierda descompensada, o sea, la descompensación de insuficiencia cardíaca. Fíjense ustedes, edema agudo de pulmón, que también ayer yo les había dicho, que algunos dicen es lo último en la insuficiencia cardíaca descompensada. Sí, la verdad es que de alguna manera tienen razón. ¿Pero qué significa lo último? Porque lo último en la insuficiencia cardíaca descompensada sería el shock, ¿no? Entonces no es que es tan así. Por eso es que yo les pongo y que trato de aclararle que tienen personalidad propia cada uno. ¿Y cuál es la personalidad propia de cada una de estas entidades o estas situaciones clínicas? ¿Sí? La primera sería, tiene signos y síntomas del reposo. Sería la descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca izquierda crónica, o la insuficiencia cardíaca aguda, o la insuficiencia cardíaca de nuevo, o la reagudización, como ustedes quieran llamarle. ¿Sí? ¿Cuándo le llamamos edema agudo de pulmón o edema pulmonar agudo? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hacía falta para denominar a un cuadro de descompensación como edema agudo de pulmón? La alteración en la oxigenación en la sangre arterial, o sea, la insuficiencia respiratoria. La hipoxemia con insuficiencia respiratoria. O sea que en el contexto de la descompensación de una insuficiencia cardíaca, cuando tenemos PO2 por debajo de 60 y clínica de insuficiencia respiratoria, además de la insuficiencia cardíaca, estamos hablando de un edema agudo de pulmón. ¿Vieron? Esa es la personalidad propia de esa categoría de diagnóstico. ¿Me están siguiendo hasta acá?
En ese Y- caso sería por la hipoxemia. A ver, por favor, un poquito más alto la pregunta. Yo pregunté si podía ser por la hipoxemia, ¿qué pasaba eso? En realidad, la hipoxemia pasa por... Y a su vez la hipoxemia da signos de, o clínica de. ¿Sí? Cuando aparece la insuficiencia respiratoria en este contexto, es edema agudo de pulmón. ¿Sí? ¿Y a qué le llamamos insuficiencia respiratoria? Ya saben ustedes qué es la insuficiencia respiratoria. Y en este contexto, colapso alveolar y ocupamiento alveolar, ¿cuál es el mecanismo de la hipoxemia? Shunt. Sin lugar a dudas. ¿Sí? Y también, si ustedes se ponen a pensar qué es el shunt desde el punto de vista fisiopatológico en el pulmón, es una alteración BQ. Así nomás. Pero una alteración BQ en el cual no hay B, hay solo Q. Entonces, Claro, no hay ventilación. Claro, bueno, también eso habíamos charlado cuando hablamos de insuficiencia respiratoria. Es decir, esta es otra entidad. Y fíjense ustedes, shock cardiogénico. ¿Qué tiene que aparecer o qué tiene que haber? Ustedes ya hablaron de shock con el doctor Vera, así que concepto de shock. Un trastorno hemodinámico caracterizado por hipoperfusión tisular. Mas eu não escutei bem, rapaz. Pode falar de novo? Estado hemodinámico, ¿no? De inestabilidad hemodinámica. Claro, pero ahí vos no estás diciendo nada, porque la insuficiencia cardíaca descompensada, una inestabilidad hemodinámica, una emergencia hipertensiva, una inestabilidad hemodinámica. ¿A qué le llaman inestabilidad hemodinámica? Una inadecuada o una dificultad para mantener una presión arterial. Porque en realidad el shock no se define por la presión arterial. Por ahí alguna manifestación clínica, sí, la hipotensión. Es la ¿Cómo se disminución define de el la shock? perfusión tisular. Una No escucho, deficiencia en la perfusión tisular. Vas Gallego, para repetirme bien, pero habla bien claro, Vas Gallego. Me parece que está bien por ahí. A ver. Hay un déficit o una dificultad para mantener la perfusión tisular. Una alteración en la perfusión tisular. Ese es el concepto de shock. Alteración en la perfusión tisular. Y después seguimos con todo el resto. Vamos a ver, bueno, shock. Entonces, cuando aparece la alteración en la perfusión sistémica, es un shock cardiogénico. ¿Y cómo nosotros sabemos que hay una alteración en la perfusión sistémica? Ah, ahí le compliqué la vida. ¿Puede ser por la presión arterial media? La presión arterial... ¿Qué es la presión arterial media? A ver. Era un índice que marcaba la perfusión de órganos. ¿Cuál es el valor de la presión arterial media? Normal. Entre 70 y 105 milímetros de mercurio. 75 y 100, sí señor. El valor normal. Por debajo de 70 hablamos de TAM disminuida, ¿no? Sí, sí. Por debajo de 70 o 75, tensión arterial disminuida. Bueno, se puede definir por algunos aspectos de la presión arterial y de la presión media, o disminución de la presión sistólica, por debajo de 90, o cuando la presión sistólica baja más de 30 milímetros de mercurio en los pacientes hipertensos, ¿no? Así se puede definir desde el punto de vista clínico. O la manifestación clínica del shock puede ser pero no se puede definir al shock como una alteración en la presión arterial, porque se le van a escapar más de la mitad de los pacientes que están en shock, se le van a escapar porque hay el estadio 1 y 2 del paciente que tiene shock hipovolémico, la presión arterial está normal, o está en 100, 110 milímetros de mercurio, y hay otras manifestaciones clínicas que me hacen pensar que está en shock, por ejemplo, la taquicardia, la hipotensión ortostática, la sudoración, la oligoanuria, ¿no? Ahora, ese paciente que tiene 110 de presión arterial o 100 de presión arterial sistólica, y está vasocontraído, y está por ahí excitado, y nosotros le sentamos o le paramos, ¿qué va a pasar? Hace hipotensión ortostática y entonces no podemos definir al shock. Por eso es que el conceptualizar toda una entidad fisiopatológica y un estado fisiopatológico como es el shock
solo por la presión arterial es como acotar demasiado las posibilidades diagnósticas y por lo tanto el problema no es solo el diagnóstico, el problema es el tratamiento, porque si nosotros hacemos un diagnóstico malo, un diagnóstico errado, también el tratamiento va a estar errado y por supuesto que un paciente que está en shock es una emergencia médica. Paciente en shock es la emergencia médica, yo le diría que es la emergencia médica por autonomacia, digamos, porque sí, porque nosotros no sabemos en qué momento comenzó el shock y no sabemos en qué momento llegamos nosotros y por lo tanto ya puede ser tarde. Si esperamos 5 minutos es más tarde. Por lo tanto, la probabilidad y posibilidad de sobrevivir es muy mala. Vamos a hablar, este es un pacientito de vuelta, a mí me gusta por ahí presentar un caso y después seguir y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y vamos a ir más rápido que ayer. Un hombre de 72 años se presenta al consultorio quejándose de disnea, que empeoró, disnea de esfuerzo, que empeoró a lo largo de varias semanas. Previamente, él pudo trabajar en el jardín, cortar el pasto, se hacía sus tareas habituales en su domicilio, pero ahora siente falta de aire hasta caminar 30 metros, es decir, progresó. En el pasado ha tenido episodios de presión retroesternal, es decir, una opresión torácica con esfuerzo arduo, es decir, un angor de esfuerzo sería, si uno quiere interpretar. También, bueno, una vez también sintió mareado por desmayarse mientras subía escaleras. O sea, esto puede ser un síncope de esfuerzo, un presíncope de esfuerzo, ¿no? Pero el síntoma pasó luego que se sentó. Recientemente también ha tenido dificultad para dormir por las noches y debe sentarse recto, es decir, disnea paroxística nocturna con ortopnea, ¿sí? Ya estamos interpretando muchos de los síntomas que refiere frecuentemente en la última semana. Se despierta a la noche sintiendo falta de aire, ¿no? De vuelta a disnea paroxística nocturna, que se alivia a los pocos minutos de sentarse en ortopnea, ¿no? Y dejar caer las piernas fuera de la cama. Hoy permaneció con falta de aire hasta la consulta, o sea que está con falta de aire al momento de la consulta, y ha notado que sus pies, bueno, se hincharon, edema miembros inferiores, especialmente al final del día. Él no fuma ni toma alcohol, así que tiene antecedentes en hipertensión arterial. Al examen físico estaba febril, 110 por minuto de frecuencia cardíaca, 32 respiraciones por minuto, si trata taquipneico, cabeza y cuello, mucosa rosada sin palidez, glándula tiroidea normal, venas del cuello distendidas, ¿sí? Ingurgitación yugular, y se escuchan al examen estertores crepitantes en ambas bases pulmonares, es decir, tiene rales o estertor en las dos bases. El examen cardíaco, su corazón es regular, primero y segundo ruido normofonético, tercer y cuarto ruido en el ápice, es decir, en la punta, y un latido de punta desplazado con un soplo sistólico. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Ya, sin duda que tiene ingurgitación yugular, edema en miembros inferiores, disnea progresiva, disnea paroxística nocturna, ortopnea, tiene rales, tiene tercer ruido, tiene galope, tiene taquicardia, tiene una insuficiencia cardíaca clínica. Tiene casi todos los criterios, ¿sí? Los criterios de Framingham, digamos, mayores y casi todos los menores. Falta el tratamiento y seguramente tiene cardiomegalia también. Así que tiene casi todo. Diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca. Tiene 32 respiraciones por minuto, es decir, está taquipneico y siente falta de aire, signo de congestión. Si tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, por más que no haya tenido diagnóstico previo. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una insuficiencia cardíaca descompensada. Y vamos a ver la conducta. ¿En base a qué tomamos la conducta? Teníamos que mirar, ¿tiene signo de hipoperfusión? ¿No? ¿Tiene signo de congestión? ¿Dónde le encuadraríamos a este paciente? ¿Tiene hipotensión? No. ¿Tiene extremidades frías? Tampoco. ¿Está con síndrome confusional agudo? ¿Está confuso? Tampoco. ¿Tiene fallo renal? Tampoco. Falta fallo orgánico, es decir, no tiene signo de hipoperfusión. Estaría acá. ¿Tiene signo de congestión? Vamos a ver si tiene. ¿Tiene yugular ingurgitado? ¿Tiene ortopnea, edema? O sea, sí tiene. O sea que no tiene signo de hipoperfusión, pero sí tiene signo de congestión. Sería este pacientito. ¿No? ¿Estamos acá? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Vieron qué simple que es? Sí, doctor. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Parece que me acelero y voy muy rápido, ¿no? Perdón, ¿me están siguiendo o no? Sí, Doc, estamos siguiendo.
¿Está Sí, bien? doctor. Bueno, entonces este es un tibio y húmedo, ¿no? Esto es importante porque si tiene signos de congestión y no tiene signo de hipoperfusión, esto es más simple el tratamiento y el abordaje es más rápido. Ya sabemos que tenemos que actuar sobre determinados parámetros y ahora vamos a ir viendo. Y al final vamos a tratar de sacar una conclusión de todo esto. Bueno, tenemos que buscar cuáles son las causas de la descompensación o reagudización. Descompensación, cirugía, tirotoxicosis, hipertensión, disfunción, arritmia, ¿no? Algunas enfermedades respiratorias, Jun, falta de herencia al régimen higiénico dietético, abuso de droga, taponamiento, habíamos discutido. ¿Cuál le parece que puede ser en este paciente la causa de la reagudización? No tienen ninguna de las que están acá, imagínense una, ya habíamos descrito un montón de otras. La hipertensión arterial puede Tenía ser. hipertensión, doctor. ¿Por qué la hipertensión arterial? A ver qué presión tiene. 155. Bueno, usted me dice que la hipertensión arterial puede ser una causa. Ahora la pregunta mía es la siguiente. ¿La hipertensión es una causa de la reagudización o es una consecuencia del bajo gasto? ¿O una consecuencia de la hipervolemia? Puede ser ambos porque es un circuito vicioso. Puede ser cualquiera de las tres cosas. ¿Sí? Ahora vamos a mirar cuándo nosotros llamamos a una descompensación hipertensiva. ¿Sí? Digamos, uno mira la presión arterial siempre porque es un parámetro hemodinámico que sin duda tenemos que manejarlo. A veces esa es la causa. Otras veces esa es una reacción nada más. ¿Sí? Bueno, lo que sí sabemos es que este señor no tenía tratamiento previo. Fíjense ustedes que no tenía nada. Siempre estuvo, nunca consultó al médico, parece, ¿no? O sea que podríamos nosotros decir que este paciente es un paciente que no tiene historia de insuficiencia cardíaca, no tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, por lo tanto, tampoco cumplía un régimen higiénico dietético, tampoco tomaba medicación, es decir, es una insuficiencia cardíaca de reciente aparición con insuficiencia cardíaca de novo o nueva, si ustedes quieran. Es decir, si es nueva, no toma medicamento. Y habitualmente estos pacientes siempre están hipervolémicos. Ahora vamos a ir viendo y por qué, ¿no? Pero también puede ser la hipertensión lo que hizo que se descompense. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que solicitamos en estos casos? Ya habíamos visto radiografía de tórax, electrocardiograma, eco, gases en sangre, porque necesita unos gases en sangre, una gasometría, ¿sí? Y después un hemograma completo, una glucemia, una uremia, para la radiografía de tórax. ¿Qué se ve en esta radiografía de tórax? Cardiomegalia con redistribución de flujo. Cardiomegalia con redistribución de flujo. También aumento de congestión de los ilios con congestión bivasal, congestión iliar con congestión bivasal, ¿no? O ilios en ala de mariposa con redistribución de flujo, fíjense ustedes. Ustedes se acuerdan que yo le había mostrado una tomografía cuando hablamos de edema de pulmón, cuando hablamos de distrés respiratorio. Qué lástima, me olvidé de traerle. Porque habíamos visto dos tomografías, dos cortes tomográficos. Uno que se veía congestión periférica y el otro que se veía congestión central, ¿no? El de congestión central es, uno hace un corte tomográfico acá y lo mira de arriba y se ve justo como nosotros habíamos visto. Si lo tienen en el slide por ahí, fíjense en el edema agudo de pulmón. Así es como se ve en la radiografía de los edemas agudos de pulmón cardiogénicos. Fíjense ustedes cómo respeta, generalmente es mucho más tardío, ¿sí? La congestión de la periferia, digamos, las congestiones subpleurales, mientras que el distrés respiratorio comienza siendo de esta zona, ¿no? Y acá viene una correlación que siempre nosotros solemos hacer
y hay una correlación entre la presión capilar pulmonar y lo que se ve en la imagen radiográfica. A veces nos sirve de mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando en una radiografía de tórax vemos que no hay congestión en las bases, no hay redistribución de flujo, y la radiografía de tórax no tiene cardiopatía, no tiene cardiomegalia, perdón, y la radiografía de tórax normal, decimos que la presión capilar pulmonar es normal, 12, 13 milímetros de mercurio. Cuando comienzan a haber cefalización del flujo, ¿no? Empieza a redistribuirse el flujo, ¿no? Ya es la presión, fíjense ustedes, 13 a 17. Cuando hay redistribución de flujo y las bases comienzan a estar congestionadas, de 18 a 22 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando hablamos de distrés respiratorio o edema agudo de pulmón, la presión capilar por arriba de 18, ya edema intersticial, patrón reticular, línea de Kerley, y por encima de 25, ya se ve esta radiografía, o peor, inclusive a veces se ven los dos pulmones totalmente blancos. Es decir, cuando en el contexto de una insuficiencia cardíaca descompensada nosotros vemos los dos pulmones blancos y rales hasta arriba con ansiedad, cianosis, síndrome confusional, excitación, tos con expectoración asalmonada, y esta radiografía de tórax no nos queda otra que decir que tiene una presión capilar pulmonar por arriba de 25 milímetros de mercurio, ¿no? Por supuesto que las imágenes radiográficas aparecen más tarde y también se van más tarde. Es decir, ahora vamos a ver qué significa esto. También podemos ver, bueno, la cardiomegalia, podemos ver la imagen de la aurícula izquierda, signo de hipertensión pulmonar, ¿no? La rectificación de cuarto arco pulmonar, la aurícula derecha, el arco posterior derecho, ¿no? La silueta aórtica, bueno, y las calcificaciones de las áreas valvulares o de los anillos perivalvulares. El electrocardiograma, ¿qué nosotros miramos fundamentalmente en el electrocardiograma en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada? ¿No? Vemos el ritmo, la frecuencia y las alteraciones del ST. Ritmo, la frecuencia y alteraciones del ST, ¿no? Y estos son todos los hallazgos que podemos mirar. ¿Por qué el ritmo? ¿No? ¿Por qué el ritmo y la frecuencia? Porque si tiene una fibrilación auricular con una frecuencia por arriba de 150, esa es la causa de la descompensación, la fibrilación auricular, ¿no? La frecuencia cardíaca, trastornos en el ritmo, trastornos en el ST, o en la onda T, alteraciones de la repolarización, habla de evento isquémico, y esa es la causa de la descompensación, un evento isquémico, una arritmia, ¿sí? Dijimos que le pedíamos gasometría. Este patrón gasométrico, cualquiera de estos se pueden ver en el contexto de una insuficiencia cardíaca descompensada. Fíjense ustedes, habitualmente, bueno, habíamos dicho anteriormente que solíamos pedir cuando hay mala evolución inicial, o de acuerdo a cómo nosotros lo vemos inicialmente, si lo vemos pálido, sudoroso, y taquipneico con rales bilaterales y expectoración asalmonada, con la historia de este pacientito, le vamos a pedir esto. Fíjense ustedes, en este paciente tenía 32 de frecuencia respiratoria. Fíjense que nosotros podemos establecer que hay 3 etapas gasométricas en el edema agudo de pulmón, ¿sí? Así como podíamos ver estas etapas radiográficas, podemos ver 3 etapas gasométricas en el edema. La primera etapa, creo que ayer hablamos de algo de esto, la primera etapa tiene, la PO2 está normal, o por lo menos no encuadra dentro de insuficiencia respiratoria, por ahí tiene 65, 70 de PO2, y está taquipneico. ¿Qué es lo que va a tener si tiene buen patrón respiratorio y buen BT? ¿Qué pasa? La CO2 baja, y la CO2 era un parámetro ayer alguien me preguntó, de hiperventilación, un parámetro de ventilación alveolar, o sea que está hiperventilado, ¿no? Y el pH está alcalótico. Si está la CO2 baja, está hiperventilando y una alcalosis respiratoria con oxemia normal. O hipoxemia leve, como ustedes quieran llamarle. En la etapa 2
¿sí? En la etapa 2, fíjense ustedes, la PO2 baja y la CO2 sigue estando baja. ¿Sí? La PO2 baja y la PCO2 sigue estando baja. El pH puede normalizarse. Cuando la PCO2 sigue baja y baja la PO2 con un pH normal, este es el peor escenario para el médico intensivista o para el médico o para el emergentólogo. Yo le diría que en este estadio a todos les intube, le coloque oxigenoterapia con asistencia respiratoria mecánica, a todos los pacientes. Eso es todo para que no llegue la fatiga muscular a la etapa 3, digamos. ¿Lo escucho bien? Eso es para que no llegue a la etapa de fatiga muscular en la etapa 3. Exactamente, eso se llama asistencia respiratoria mecánica protectiva, para proteger, para que no llegue a la otra etapa. Porque claro, este paciente se va a terminar agotando. Sí, claro, porque le es inversamente proporcional la presión del dióxido de carbono con la ventilación. Si disminuye, Sí. está hiperventilando. Exacto, si tiene 35 de frecuencia respiratoria y la PCO2 se normalizó es porque está empeorando. ¿Está? Es porque está empeorando, perdón. Es porque está empeorando. Y la etapa 3, bueno, acá ya la PO2 está muy baja, ¿sí? Ya hay hipercapnia en general y ya hay una acidosis mixta, ¿sí? Respiratoria y metabólica, y fundamentalmente este es el parámetro, aumenta el ácido láctico y el lactato. ¿Por qué aumenta el ácido láctico y el lactato? Por el metabolismo anaeróbico, por la hipoxemia. Por hipoxia tisular severa, exactamente, el metabolismo anaeróbico. Esto se llama, este es el parámetro de shock. Ahora vamos cayendo. Bueno, también en algunas circunstancias nos permite hacer un ecocardiograma, ya habíamos visto lo que se veía en el eco, hay que determinar la función ventricular, ¿no? Si tiene disfunción sistólica o diastólica, la cardiopatía de base podemos llegar a ver, ¿no? Fundamentalmente el transtorácico, fundamentalmente es lo que se solicita, ¿no? Se evalúa la función sistólica, la diastólica y las válvulas, el aparato valvular. En algunas circunstancias, en la descompensación, difícilmente un eco transesofágico, en algunas circunstancias sí, y bueno, y después todos los parámetros que se suelen observar en el ecocardiograma, ¿no? La evaluación global de los diámetros ventriculares, diámetros diastólicos, de fin de diástole, de fin de sístole, la fracción de eyección, la fracción de acortamiento, todo lo que se evalúa, todo lo que se evalúa, digamos, con un eco. En la insuficiencia cardíaca descompensada, de acuerdo a la severidad, y a veces esto queda un poquito de lado, pero a veces se suele usar. Bueno, y ahora vamos a mirar, tenemos un paciente que tenía una insuficiencia cardíaca descompensada. Ya hicimos el diagnóstico, no tenemos una taquiarritmia, la presión arterial queda en el límite, o, si ustedes quieren, una insuficiencia cardíaca con presión arterial conservada o presión arterial aumentada, porque algunos lo definen así, por arriba de 140 de sistólica, lo cual no está mal al momento de asumirla, ¿sí? Porque se puede tratar exactamente igual. Entonces, tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes, ¿no? Objetivos terapéuticos, alivio sintomático, sin duda porque está mal, corrección de las alteraciones fisiopatológicas, y acá tenemos que ver qué alteración tiene, tratar la causa de la insuficiencia cardíaca y tratar la causa de la descompensación. Y los objetivos generales, tratamiento fisiopatológico independiente de la cardiopatía de base, porque nosotros estamos tratando el síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿Queda claro? Tratamos los signos de congestión y de bajo gasto. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo asumimos el manejo de esto, ¿no? Dirigido a mejorar la función ventricular actuando sobre los determinantes del gasto cardíaco, es decir, tenemos que actuar sobre la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia. ¿Vieron? Tratamiento fisiopatológico dirigido, ¿sí?, al manejo de los síntomas para el alivio sintomático, ¿sí?, independientemente de la cardiopatía de base.
Para hacer esto, utilizamos la vía rápida, porque los pacientes empeoran, vía venosa periférica, tiene que ser tratamiento por vía venosa, y tenemos que utilizar drogas con perfil farmacológico de rápida titulación del efecto hemodinámico. ¿Vieron? Esos son los objetivos que tenemos que buscar con estos elementos. ¿Sí? Tratamiento, bueno, alivio sintomático, corrección de las alteraciones fisiopatológicas, tratar la causa de la insuficiencia cardíaca y tratar la causa de la descompensación. Esto es en la insuficiencia cardíaca descompensada. Fíjense ustedes que no cambia mucho los objetivos, salvo esto y esto con respecto a la insuficiencia cardíaca crónica, digamos, o compensada si se quiere. ¿Sí? Del concepto general es un tratamiento fisiopatológico dirigido a mejorar la función ventricular actuando sobre los determinantes del gasto cardíaco, utilizar la vía endovenosa, drogas de perfil farmacológico que permitan una rápida titulación del efecto hemodinámico. Eso es clave para el manejo. Bueno, el manejo del paciente. Viene este paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El manejo general del paciente. Bueno, ya hicimos la historia clínica y el examen físico dirigido. No hay que preguntarle si el baño tiene inodoro o no tiene techo de paja o techo de teja, cuántas habitaciones tiene la casa. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. En la insuficiencia cardíaca descompensada no hay tiempo y en el edema agudo pulmonar hay menos tiempo todavía. ¿Está? Entonces, se lo interna a una unidad de cuidado intensivo o en la emergencia del paciente, ¿no? Y todas las emergencias deben tener para monitoreo de ritmo, monitoreo electrocardiográfico y asistencia respiratoria mecánica en el caso de que amerite, ¿sí? Y después, obviamente, tenemos que ver qué medidas tomamos con el paciente. Mientras tanto, ya le hicimos el electrocardiograma, que no está anotadito acá, y el monitoreo electrocardiográfico. Posición semisentado, ¿no? O sentado, piernas colgando, ¿no? Si no hay hipotensión, obviamente. Paciente que está en shock, no. Ver si tiene o no insuficiencia respiratoria, si tiene insuficiencia respiratoria o clínica de dificultad respiratoria, bueno, acá oxigenoterapia con máscara facial, monitoreo de la saturación capilar de oxígeno, atención clínica, ¿no? Atención clínica permanente y hay que estar mirando si tiene o no indicación de asistencia respiratoria mecánica. Ya vimos cuál es una de las indicaciones de asistencia respiratoria mecánica. ¿Cuál es? En este contexto. La hipoxemia baja y el dióxido de carbono bajo. La PO2 baja y CO2 normal o baja. CO2 baja, perdón, con pH normal. A esa tiene que indicarle, ¿sí? Porque ese va a empeorar. Antes de que empeore, antes de que haga el paro respiratorio, porque después va a tener una acidosis, además de tener una acidosis metabólica, va a tener una acidosis respiratoria, una acidosis mixta. Y esto es casi como sinónimo de la muerte. Así que la indicación ahí, si tiene alteración del sensorio de la conciencia también, si comienza clínicamente a tener signos de agotamiento muscular o respiración paradojal, antes de tener el resultado de los gases, ya hay que indicarle el tubo con la asistencia respiratoria mecánica y PIB. ¿Queda claro? Bueno, por supuesto, trabajo respiratorio aumentado, hipoxemia refractaria, sin duda, y bueno, ver la asistencia respiratoria mecánica, qué tipo de ARM, invasiva o no invasiva, de acuerdo a la indicación que permita el paciente, ¿no? La vía venosa periférica, y después comenzamos con el tratamiento farmacológico. Esto es todo lo que nosotros vamos haciendo paso a paso, ¿no? Tratamiento farmacológico. Bueno, soporte y puente al tratamiento definitivo. Bueno, tratamiento farmacológico en agudo, actuando sobre la precarga y la poscarga, nitroglicerina o nitratos sublinguales, ya habíamos visto ayer, morfina, 3 miligramos endovenoso, ¿no? Dilución en 10, podemos hacerle 3, 5, inclusive en algunas circunstancias los 10 miligramos, pero 3 miligramos se repite a los 3 o 4 minutos, 3 miligramos más 3, hasta que tener el efecto que nosotros buscamos, ¿no? Inicio de acción a los 5 minutos, disminuye el estrés, fíjense ustedes, disminuye la sensación de malestar y disnea y la ansiedad, ya le podemos tener más tranquilo por lo menos. Si nos pasamos con la dosis, ya sabe que la naloxona es su
su antídoto. También produce cierto efecto venodilatador, o sea que por lo tanto ya con la morfina solo podemos disminuir la precarga. Nitratos, morfina, nitritos sublinguales, morfina, ¿no? Otra droga, diuréticos de asa, furosemida, habíamos visto también esto por vía endovenosa, habíamos visto las dosis, 40, 80 o 120 miligramos, ¿no? Que el primer efecto es venodilatador, o sea, disminuye la precarga. Estamos utilizando dos elementos farmacológicos, la morfina venodilatador y la furosemida venodilatador. Ya estamos disminuyendo la precarga. Sobre los determinantes de la función ventricular, que eran la precarga, poscarga y contractilidad, y ritmo también, si se quiere, ¿no? En este caso. Es decir, nitritos sublingual, fíjense ustedes, nitroglicerina, es decir, nitrato de isosorbide, 5 miligramos cada 5 minutos, podemos repetir 3. La nitroglicerina se diluye una ampolla de 25 miligramos en 250 centímetros cúbicos de dextrosa o solución fisiológica y le pasamos a esta dosis 0,35 microgramos kilo a 5 a 10 microgramos kilo minuto. En otra parte está cómo se prepara y cómo se prescribe, ¿no? Y después tenemos los vasodilatadores, nitrito o nitrovasodilatador endovenoso, ¿sí? Frente a la respuesta incompleta, ¿sí? Frente a una respuesta incompleta o en toda insuficiencia cardíaca severa, una respuesta incompleta de estas medidas, ¿no? O en toda insuficiencia cardíaca severa, nitroglicerina fundamentalmente endovenoso, o podemos utilizar nitrocruciato de sodio. ¿En qué circunstancia podemos usar nitrocruciato de sodio? En las disecciones de aorta abdominal, en las crisis hipertensivas, en el infarto de miocardio o en la insuficiencia aórtica severa. Fíjense ustedes, insuficiencia aórtica severa. Acá, ¿qué cuadro clínico vamos a tener una insuficiencia aórtica aguda grave? ¿Cuál es el cuadro clínico que se imaginan ustedes que pueden tener? Van a tener un edema agudo de pulmón con una insuficiencia cardíaca severa con trastorno de perfusión sistémica. ¿Cómo se llama eso? Shock cardiogénico. Shock cardiogénico, exactamente. Y fíjense ustedes qué utilizamos, ¿y cómo está la presión en el shock cardiogénico? Habitualmente está por debajo de 70 de TAM. Ya tiene una presión sistólica por debajo de 90. Tiene congestión pulmonar, trastorno de perfusión sistémica y nosotros utilizamos el nitroprusiato. ¿Qué hace el nitroprusiato de sodio? Vasodilatador. Vasodilatador. Usamos un vasodilatador. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué usamos un vasodilatador? Faría puso una Para foto. disminuir la poscarga. Faría puso una foto o está ahí. Ah, está. Bueno, parecía una foto. Ah, se mueve la foto, se mueve, o sea que no es foto. Bueno, ¿por qué usamos un vasodilatador? Hay un fundamento fisiopatológico del por qué un vasodilatador en estas circunstancias. Puede ser que se busque un efecto reflejo. En realidad no es un reflejo, es un efecto farmacológico del nitroprusiato de sodio. Y la idea sería disminuir la poscarga. Pero ustedes se acuerdan cómo se describe desde el punto de vista hemodinámico o la hemodinamia al shock cardiogénico. ¿Cuál es el patrón hemodinámico del shock ¿Va a aumentar cardiogénico? la perfusión tisular? ¿Qué? ¿El vasodilatador va a aumentar la perfusión tisular? El vasodilatador va a aumentar la perfusión tisular, pero ese no es
Mirá, es un vasodilatador. ¿No puede mantener un volumen minuto adecuado? ¿Es un vasodilatador? Sí, es cierto, ¿no? ¿Va a mejorar la perfusión tisular? No sé cómo, si ustedes me explican, tal vez sí, pero hay un montón de cosas, pero hay un fundamento hemodinámico que es que lo me están diciendo, y fisiológico. Va a disminuir la poscarga y la resistencia, por ende la resistencia periférica. Lo que disminuye la resistencia periférica, porque acuérdense ustedes que el shock cardiogénico tiene resistencia periférica aumentada. Tiene la resistencia periférica muy aumentada. Hay vasoconstricción severa de todos los territorios, ¿no? Entonces la resistencia periférica sistémica en el shock cardiogénico es más alta que en el shock hipovolémico, inclusive a veces. O sea, resistencia periférica aumentada. ¿Sí? Porque hay un trastorno en la contractilidad. Si yo disminuyo la resistencia periférica, puedo mejorar la perfusión, mejorando el volumen sistólico. Y si mejoro el volumen sistólico, puedo mejorar la perfusión. Ese es el fundamento en estas circunstancias, ¿sí? Que podemos utilizar nitrocruciato de sodio. Disminuye. A ver, ¿qué otro parámetro hemodinámico más conocen del shock cardiogénico, además de la resistencia periférica? A ver, alguno que esté despierto. Creo que yo ayer le había dicho, traten de ir recordando, aunque no sea la clase de shock. El shock cardiogénico tiene, por definición, un índice cardíaco por debajo de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie corporal. Tiene resistencia periférica aumentada. Tiene presión de fin de diástoles del ventrículo izquierdo fundamentalmente aumentada y del ventrículo derecho también aumentada. La PVC está aumentada, ¿sí? La presión capilar pulmonar está aumentada. La diferencia arteriovenosa de oxígeno está aumentada. La disponibilidad de oxígeno en los tejidos está disminuida. ¿Dijimos todo? ¿Qué más quieren? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era la disponibilidad de oxígeno en los tejidos? Era contenido arterial de oxígeno por volumen minuto. Bueno, entonces, vamos a seguir, entonces, usamos entonces nitrovasodilatadores, nitrocruciato. Ojo que hay que tener precaución cuando la presión sistólica está por debajo de 90, salvo que ya dijimos en el contexto de que esto podría tener indicación. Y después podemos utilizar los inotrópicos, ¿no? ¿En qué circunstancia utilizamos inotrópicos? En insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, descompensada, más bajo gasto cardíaco, podemos usar dobutamina. Bajo gasto cardíaco, dobutamina. Insuficiencia cardíaca congestiva o descompensada, más bajo gasto cardíaco con hipotensión, el objetivo es mejorar la tensión y la perfusión. Norepinefrina o dopamina. En algunas circunstancias se usa, sobre todo en el shock cardiogénico secundario, sobre todo en el shock cardiogénico secundario, o en el que está evolucionando un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Que está hipotenso, podemos utilizar dopamina inicialmente. Acuérdense ustedes que este concepto también tiene que tener presente soporte y tenemos que tener un monitoreo clínico y titulación rápida de los medicamentos. ¿Está? Entonces, en el que tiene insuficiencia cardíaca congestiva con bajo gasto, hipotensión, dopamina o norepinefrina, ¿sí? No usar digoxina, esto habitualmente no utilizamos porque antiguamente se usaba mucho digoxina y en la actualidad prácticamente no se utiliza más. Y después buscamos tratar la causa de la descompensación. Acá estábamos tratando tratamiento en agudo de la descompensación, ¿no? Un tratamiento fisiopatológico para disminuir los síntomas. Y después tenemos que inmediatamente buscar cuál fue la causa, cuáles pueden ser las causas de la descompensación. Fíjense ustedes, isquemia miocárdica. Y si tuvo dolor de pecho, tiene dolor de pecho y a partir de ahí comenzó con disnea, falta de aire y le vemos con todo el contexto clínico, bueno, tal vez sea un síndrome coronario agudo. Los síndromes coronarios agudos pueden ser
con elevación del ST o sin elevación del ST. Si tiene elevación del ST, hay que tratar de utilizar una estrategia de reperfusión inmediata, ¿no? Que puede ser con estreptoquinasa o angioplastía transluminal percutánea, ¿no? PTCA. Y sin elevación del ST, bueno, hay que valorar la indicación de angioplastía. Fíjense ustedes, y acá estas dos cositas son clave al momento de tomar una conducta terapéutica y al momento de que ustedes rindan en un examen. Porque una angina inestable, que persiste con dolor después del tratamiento con todas las drogas, o hace fallo de bomba o hace insuficiencia cardíaca, no es que se le coloca estreptoquinasa porque no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es PTCA, digamos, sin reperfundir, pero no una reperfusión con un fibrinolítico porque el mecanismo es otro. Así que no hay que utilizar fibrinolítico en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. ¿Sí? Bueno, si la presión arterial está por arriba de 150 o 160, tratamos la presión arterial. Estamos acá, llegamos al punto donde uno me dijo, ¿la presión puede ser la causa? Puede ser. ¿Estamos hasta acá? Si tiene una taquiarritmia, por ejemplo, una fibrilación auricular de alta respuesta, una taquicardia ventricular, tiene otra arritmia que nosotros, un aleteo auricular, ¿no? Entonces, cardioversión eléctrica, fundamentalmente, si es que produce descompensación hemodinámica, ¿no? Y después, si amerita en alguna circunstancia, quirúrgica a quienes la insuficiencia mitral aguda por ruptura musculopapilar, de cuerda tendinosa, la 6B aguda en el contexto de la complicación del infarto agudo de miocardio, la disección de aorta abdominal o disección de aorta ascendente, también en otras circunstancias, ¿no? ¿Me están siguiendo hasta acá? Todavía no usamos ninguna droga, estamos viendo todas las drogas que se pueden usar, todavía no usamos ninguna. Y después el tratamiento de la cardiopatía de base, que es lo que vamos a buscar previamente, antes de que el paciente se vaya de alta, si le podemos resolver, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros monitoreamos al paciente durante el tratamiento? Monitoreo clínico, cómo está, los RALes, la frecuencia cardíaca clave, comienza a mejorar y la frecuencia cardíaca comienza a disminuir o se estabiliza. Independientemente de la causa, comienza el paciente a sentirse mejor, la radiografía sigue estando blanca de los dos lados, pero el paciente se siente mejor y tal vez ni siquiera mejoró la PO2, ¿no? En el laboratorio, la curva enzimática, ¿no? La curva enzimática en los pacientes con síndromes coronarios, es decir, troponina y CPK, ionograma y función renal. Ojo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que no teníamos que producirle una alteración en otro órgano como complicación del tratamiento? Y el tratamiento fundamentalmente diurético, ¿para qué? Para disminuir el volumen del líquido corporal total. Y después siempre hay que valorar esto en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque por ahí a veces nosotros quedamos con que es un problema del corazón. ¿Es solo un problema del corazón? ¿O es un problema del corazón que puede afectar a todo el resto del organismo? Claro que sí, sí es un problema sistémico. Si no puede llevar el volumen minuto adecuado. Y encima, bajo gasto anterógrado y congestión. Imagínense el pobre hígado. ¿Qué le puede pasar al hígado? Por la congestión venosa, va a tener una congestión y trastorno del metabolismo del hepatocito y encima llega bajo flujo anterógrado. O sea que puede tener una necrosis hepática, una hepatitis. Habitualmente lo que se suele ver fundamentalmente, bueno, hay que valorar el compromiso sistémico. El compromiso sistémico, la afectación hepática, hay aumento de las enzimas fundamentalmente, la GOT-IGPT hasta 4 o 5 veces lo normal, puede inclusive aumentar la fosfatasa alcalina para hacer una ictericia, ¿no? Una congestión hepática post-insuficiencia cardíaca descompensada. Bueno, puede aparecer también una insuficiencia renal aguda, que puede ser como complicación de la insuficiencia cardíaca o como complicación del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Por eso hay que tener mucho cuidado en monitorear la función renal. Y el ionograma por dos cosas. Acuérdense que
el efecto colateral adverso más frecuente de la utilización de los diuréticos, ¿cuál era? La hipovolemia. Claro, la hipocalemia con alcalosis metabólica, que después se mantiene si le seguimos, ¿sí? Continúan hipovolémicos. Así que hoy la alcalosis metabólica, de vuelta caemos en la alcalosis metabólica, hace que la hemoglobina ceda poco el oxígeno al tejido. O sea que desvía la curva de cesión de oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda. O sea que los tejidos que estaban hipóxicos están más hipóxicos. O sea que, fíjense, todas las alteraciones fisiológicas y fisiopatológicas que se producen en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca descompensada sola. Y si encima nosotros le agregamos drogas que pueden contribuir a empeorar la función, ¿sí? ¿Sí? Le agregamos drogas que pueden contribuir a empeorar la función por los efectos adversos, sin duda. ¿Está? Bueno, sin duda que electrocardiograma seriado y monitoreo electrocardiográfico desde el ingreso, la saturación capilar de oxígeno, bueno, eso no vamos a discutir mucho, y en algunas circunstancias ameritan un monitoreo hemodinámico. La presión arterial no invasiva, con el manguito autoinsuflable, eso ustedes ven la unidad de cuidado intensivo, en el monitor aparece la tensión arterial, y la invasiva cuando hay inestabilidad hemodinámica con shock manifiesto o hipertensión severa de difícil control, ¿no? Hay que una presión arterial invasiva con un catéter intraarterial, ¿sí? También se puede monitorear con una vía venosa central, la presión venosa central, ¿sí? La PVC, que es un indicador grosero de volumen, de volemia, digamos, ¿no? Y de volumen sistémico, de volumen corporal total, de líquido, y el catéter de Schwann-Gard. ¿Para qué nos sirve el catéter de Schwann? ¿Qué nosotros monitoreamos con el catéter de Schwann-Gard? Con el catéter de Schwann-Gard podemos medir la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. La presión de fin de diástole, que eso es clave. Y también podemos medir la presión capilar pulmonar. Las dos cosas, y fíjense ustedes, si medimos la presión capilar pulmonar y tiene menos de 12 milímetros de mercurio y tiene signo de congestión y tiene edema de pulmón, no es la causa del corazón, es otra causa, ¿no? ¿Queda claro? En Schwann-Gard podemos medir la presión capilar pulmonar, podemos medir la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, podemos medir el índice, podemos medir el volumen minuto cardíaco, ¿sí? Por la fórmula de Fick, por la fórmula de Fick, volumen minuto cardíaco. Podemos medir la presión de oxígeno que sale del alvéolo. Podemos medir la presión de oxígeno que sale del alvéolo. Fíjense ustedes lo que podemos medir, la PaO2 del capilar pulmonar. Eso es clave, ¿no? Podemos medir esa presión de oxígeno y podemos medir con el catéter arterial la presión arterial de oxígeno de la sangre sistémica. Y ahí hay una diferencia, esa diferencia está dada por el shunt, después vamos a ver cómo se hace la formulita. Y podemos medir con el catéter de Schwann-Gard, además de eso, de las presiones, podemos medir el volumen minuto y podemos medir y calcular la resistencia periférica sistémica y la resistencia pulmonar total. Bueno, vamos a describir cada uno de los fármacos que nosotros usamos en el manejo de la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Los nitritos, vasodilatadores, bueno, formadores GMP cíclicos, reducen la presión de llenado ventricular, o sea, la precarga, ¿no? De la aurícula derecha y la presión capilar pulmonar y produce vasodilatación coronaria, o sea que en el contexto de los síndromes isquémicos también estamos mejorando la perfusión miocárdica, mejora la función ventricular en pacientes con cardiopatía isquémica, sin duda. ¿Cuáles son las indicaciones de los nitritos? Insuficiencia cardíaca descompensada, edema agudo pulmón, ¿sí? El nitrito fundamentalmente que se utiliza es la nitroglicerina, congestión pulmonar, siempre que tenga congestión pulmonar con volumen minuto conservado, podemos iniciar con nitritos orales, siempre en la descompensación de nitroglicerina, que se puede usar en parche, ¿no? O vía endovenosa, que dijimos de 0,2 a 10 microgramos kilo minuto. También podemos usar dinitrato isosorbide, que ya vimos vienen comprimidos de 5 miligramos de solución sublingual, que se puede dar cada
en la primera hora cada 5 minutos, 4 le podemos dar en los primeros 20 minutos, y después directamente podemos utilizar nitroglicerina. Bueno, ¿cuáles son las reacciones farmacológicas adversas? Hipotensión, cefalea, y casi todos tienen en algún momento, van teniendo un fenómeno de tolerancia. ¿Sí? ¿Sí? El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador arterial y venoso, formador también de GMP cíclicos, disminuye la pre y la postcarga fundamentalmente, la TA, bueno, fundamentalmente disminuye la tensión arterial, disminuye el consumo miocárdico de oxígeno, las indicaciones de insuficiencia cardíaca grave con disminución del volumen minuto y aumento de la presión arterial, fundamentalmente de la presión capilar pulmonar. ¿Sí? En la insuficiencia cardíaca con regurgitación mitral y ruptura del músculo papilar, sin duda esto es indicación. Acá tenemos una resistencia periférica muy, muy elevada. La dosis es 0,5 a 5 microgramos kilo minuto, por goteo también se diluye el lectrosal 5%, y después vamos a ver bien las diluciones. Las reacciones adversas, hipotensión, toxicidad por cianuro, hay que tener mucho cuidado en el paciente que tiene insuficiencia renal. No hay que utilizar más de 24 o 48 horas en los pacientes con buena función renal, y en los que tienen mala función renal es preferible utilizar otro vasodilatador o utilizar menos de 24 horas el nitroprusiato de sodio. También puede producir acidosis láctica, náuseas, desorientación y psicosis. Otro vasodilatador es la hidralacina, por ejemplo, es un vasodilatador arterial, disminuye la postcarga fundamentalmente, aumenta el volumen minuto y mejora la perfusión periférica. Cuando la TA está por debajo de 100, no hay que utilizar la hidralacina, la dosis de 100 a 300 miligramos cada 24 horas. Bueno, tiene la indicación intolerancia a los IECA u otra contraindicación. Bueno, vasodilatadores, bloqueantes cálcicos, en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda o descompensada, ¿sí? Se puede usar cuando tienen hipertensión arterial o alguna cardiopatía isquémica, pero esto, ojo que tiene un efecto inotrópico negativo que contraindica su uso en la disfunción ventricular sistólica y no mejoran los síntomas de la supervivencia, y están contraindicados en el evento agudo. Después tenemos el nesiritide, que aumenta la formación de GMP cíclico, produce vasodilatación arteriovenosa. Esto tiene muy buena prensa en la actualidad, tiene una desventaja que tiene el comienzo del efecto y comienzo de acción, es muy tardío, no es como la nitroglicerina que es casi inmediato, a los 3 minutos ya vemos el efecto. ¿No? Esto tiene un efecto un poco más tardíamente. Entonces en el evento agudo por ahí queda relegado a una segunda línea por eso. ¿No? También podemos usar otros, pero estos, los inhibidores de vasopeptidasa, los antagonistas de los receptores de endotelina, por ejemplo el bosentan, el tenosentan, se utilizan fundamentalmente cuando hay hipertensión pulmonar primaria. ¿Sí? Lo mismo que el conivactan. Vamos a ver qué hacemos directamente en una sala de emergencia cuando viene un paciente que tiene signos clínicos de hipoperfusión, de insuficiencia cardíaca congestiva o edema agudo del pulmón. ¿Cuál es la valoración inicial que hacemos? Rápidamente, nuestra evaluación total no debe demorar más de 10 minutos. Desde que el paciente llega con estos signos y síntomas hasta que comenzamos, hasta que hicimos una composición diagnóstica, o sea, que hacemos un diagnóstico de situación de cómo está, un diagnóstico fisiopatológico y clínico, no un diagnóstico definitivo de enfermedad. ¿Me están siguiendo hasta acá? Porque si yo voy a buscar hacer un diagnóstico de enfermedad, se me va a morir el paciente, todos se me van a morir, no solo este. Yo tengo que hacer un diagnóstico sindromático, fisiopatológico, un diagnóstico de estado, es decir, de cómo está, y tratar, y después buscar la enfermedad. ¿Estamos hasta acá? Bueno, esa es la forma de manejarnos en las emergencias, ¿sí? O sea, la valoración inicial, la historia clínica, el examen físico, ya vimos si tenía alteración del sensorio, si estaba agotado, si tenía cianosis, signos de insuficiencia respiratoria o no.
¿sí? Buscamos, hacemos una valoración inicial y vemos cuál, y decimos, tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, o tiene un edema agudo de pulmón, o tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, tiene signo de hipoperfusión sistémica, tiene un fallo miocárdico, ¿sí? Y tenemos que rápidamente ver cuál es la naturaleza del problema, ¿sí? ¿Tiene todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tiene un problema de volumen? Ah, ¿cómo sabemos si tiene un problema de volumen? Tiene fase congestiva, tiene edema de miembros inferiores, tiene hipertensión arterial, tiene signo de congestión, tiene yugular ingurgitada. Me dicen que hace 3 o 4 días que no orina, tiene una insuficiencia renal aguda, si tiene una hipervolemia. Si tiene una hipervolemia, rápidamente y no orina, y tiene presión alta, este paciente, tengo que manejarle fisiopatológicamente, tengo que manejarle. Pero el tratamiento más, el segundo paso, no es continuar con el monitoreo. Si tiene una urea de 3 gramos, una creatinina de 6, o una urea de 4 gramos, una creatinina de 6, y una acidosis metabólica, y tiene un problema de volumen, el tratamiento de este paciente que tiene signo de congestión y tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿cuál va a ser? Le tengo que dar vasodilatadores, tengo que darle vasodilatadores de precarga y de poscarga para mejorar los síntomas, pero el segundo paso es colocarle un catéter de doble luz y dializarle para sacarle el volumen. ¿Sí? Si es un problema de volumen. Si es un problema de frecuencia, entonces le tomamos el pulso y no podemos contar el pulso. Le ponemos el monitor, tiene 190 de frecuencia cardíaca. ¿Qué tenemos que hacer? O 200 de frecuencia cardíaca. O 250 de frecuencia cardíaca. Y vemos que en el monitor aparecen todas unas ondas así. Y la causa de la descompensación o del edema agudo de pulmón o del shock es una taquicardia ventricular, o una fibrilación auricular de alta respuesta, o un aleteo auricular, es decir, estamos ante un problema de frecuencia y tenemos que tratar la taquiarritmia. ¿Está? Entonces tratamos la taquiarritmia. ¿Cómo se trata la taquiarritmia? Cardioversión eléctrica, porque se nos va a morir. Es decir, es un problema de volumen, es un problema de presión, o puede ser un problema de la bomba. ¿Sí? Bueno, si es un problema de la bomba, del miocardio, tenemos que ver cuál es la presión arterial. Este le traje para que ustedes vean, así, para que tengan una idea nomás, que podemos dividir de esta forma, podemos utilizar esto, presión por debajo de 70, signo y síntoma de shock, con signo y síntoma de shock entre 70 y 100, la sistólica de 70 a 100 sin signo de shock, sin signo y síntoma de shock, y presión, fíjense ustedes cómo el shock puede aparecer en las dos circunstancias. O sea que esto podríamos juntar, ¿no? Y la presión sistólica por arriba de 100 con edema agudo de pulmón, ¿no? Fundamentalmente, el objetivo terapéutico es reducción de la precarga y poscarga. Y en estos otros, ¿qué hacemos? Claro, también tenemos que tener, ¿no? A mí me gusta otra forma de dividir, pero de todas formas no cambia mucho. Es edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca. Hipotensiva, normotensiva e hipertensiva. Y la hipotensiva, con y sin signo de shock, sería estado juntos. Así nomás. Y ahora les voy a mostrar al final para que ustedes entiendan que también por ahí dividimos con una tensión distinta, pero no va a cambiar mucho. Entonces, si la presión es menos de 70, o de 70 y 100, si es menos de 70, fíjense ustedes, norepi y dopamina. Y acá fácil, ¿vieron? Con signo y síntoma de shock, dopa, de 70 y 100. Acá sí, fíjense ustedes, por arriba de 100, sin signo de shock, dobutamina, porque el problema está en la bomba. La dobutamina produce vasodilatación coronaria, ¿no? Y es un estimulante de los receptores beta, fundamentalmente. ¿Sí? Y la presión sistólica más de 100, bueno, con el edema agudo de pulmón ya vimos lo que tenemos que hacer, actuar sobre la precarga y la poscarga, ¿no? Acción de primera línea, nitroglicerina, oxígeno suplementario CPAP, si amerita, o ARM, ¿no? Intubación endotraqueal, bueno, ahí está, se está, furosemida endovenosa y morfina. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ahora vamos a tratar de que esto quede más claro todavía. Hay diferentes, bueno, por supuesto que en algunas circunstancias, balón de contrapulsación aórtica, cuando sigue la inestabilidad,
o en los casos de que tenga, que estemos en el contexto de un síndrome coronario agudo o un evento isquémico, angioplastía transluminal percutánea, ¿no? Entonces, en el escenario 1 de insuficiencia cardíaca descompensada o edema agudo de pulmón, ¿sí? No hipotensiva, ¿no? Normotensiva o hipertensiva, que serían los de que están a la derecha, suelen cursar con presiones de más de 100, en general, bueno, entre 100 y 160. Esto es lo que yo les decía hoy. Algunos ponen 140, no vamos a pelear por esto, pero la presión está conservada, ¿sí? No hipertensiva, ¿no? Bueno, son pacientes con historia de insuficiencia cardíaca crónica, con aparición gradual de la clínica en días o semanas, con síntomas frecuentes de congestión sistémica. Suelen existir, bueno, con disfunción sistólica fundamentalmente y más frecuentemente en las formas normotensivas que en las hipertensivas. Es decir, cuando hay función sistólica frecuentemente. Bueno, suelen tener cardiopatía isquémica subyacente, así que hay que buscarle la cardiopatía isquémica, ¿no? En este escenario el objetivo es obtener una diuresis óptima para disminuir la hipervolemia, ¿tá? O sea que en la no hipotensiva, que puede ser la normotensiva o hipertensiva, ¿no? Disminuir la hipervolemia. Pero hay uno que es hipertensivo directamente, con un edema agudo de pulmón. Eso hay que disminuir la presión arterial, simplemente en esto, disminuir la volemia. Bueno, acá ya saben ustedes lo que hay que hacer, dosis de diurético, dosis alta, se valorará su perfusión más. Algunos utilizan embolo y otros lo utilizan, los 200 miligramos le cargan en 250 mililitros, y ahí está el problema. Dijimos que a estos pacientes hay que hacerle restricción hídrica. Es decir, ya le ponemos 250 a la nitroglicerina, 250 para el diurético, 500 para mantener la vía y el potasio, ya le estamos dando 1 litro de agua por día. Así que, de todas formas, diurético, nitroglicerina, ¿no? La dosis más alta que tolere en la forma hipertensiva, ¿no? En la forma hipertensiva, y a dosis más bajas en la normotensiva. Sin duda que en algunos casos puede haber respuesta parcial, se recomienda aumentar la dosis de nitroglicerina, bueno, y en los casos refractarios, paciente con disfunción sistólica, asociar, bueno, este era el otro que podemos utilizar, el levosimendan. Y vamos a ver más tarde seguramente cómo utilizamos. El escenario 2, ¿no? Doctor, tenemos sí. Si el paciente del escenario 1 también tiene una insuficiencia renal aguda, en vez de diurético se le hace hemodiálisis. Claro, sí señor. Si tiene insuficiencia renal aguda con hipervolemia, sin duda que la hemodiálisis es la indicación. ¿Sí? En el escenario 2 tenemos dos probabilidades, ¿no? La insuficiencia cardíaca aguda o descompensada hipotensiva y el shock cardiogénico. Es decir, la hipotensiva sin signos y síntomas del shock, que era aquel que habíamos visto acá, este sería, ¿no? Sin signos y síntomas de shock, y después el otro. ¿Está? Bueno, suelen ser pacientes sin alteración del nivel de conciencia, o sea que tiene buena perfusión sistémica, está neumeico y sin frialdad. Bueno, la frialdad y los signos de la conciencia es lo que me habla a mí de trastorno de perfusión sistémica. ¿Y cómo se define el shock? Como una alteración en la perfusión sistémica. ¿Está? Bueno, acá tienen cifra de presiones de sistólica de 100 milímetros de mercurio, no se acompaña de signos y síntomas importantes de hipoperfusión sistémica o muestran un leve signo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en estas circunstancias? Fíjense ustedes, el tratamiento se basa en diurético, en general sin ser enérgico, de manera que se evite una excesiva diuresis que podría disminuir el gasto cardíaco y empeorar la perfusión, ¿no? Si se evidencia hipoperfusión, a la llegada, a la urgencia, digamos, se deben valorar la administración de una sobrecarga de volumen. Ahí está, esos eran en el cuadradito, signo de hipoperfusión, ¿no? Y bajo gasto. Siempre hay que tratar de medir la PVC porque a veces le faltan algo de líquido, ¿no? O sea, hay que adecuarle la volemia, digamos, ¿no? Y se recomienda, bueno, en los casos indicados, un inicio precoz de inotrópico, bueno, acá sí, ya inotrópico, levosimendan o dobutamina, cuando hacemos diagnóstico de shock, ¿no? El otro escenario es el shock cardiogénico.
Bueno, acá está el concepto de shock, yo creo que ustedes ya lo han visto, así que vamos a seguir, no debe ser muy distinto a lo que le dijo el doctor Vera. Esto es lo que en el marco de la insuficiencia cardíaca descompensada es el frío, ¿no? El frío o húmedo, fundamentalmente cuando tienen hipoperfusión sistémica y congestión pulmonar. Y esto es cómo se maneja, que seguramente ya lo habrán visto. Y el tercer escenario es el edema agudo de pulmón hipertensivo. Cuando tienen presión sistólica por arriba de 160 milímetros de mercurio, con signo y síntoma de congestión, de inicio súbito, suele acompañarse de taquicardia, vasoconstricción periférica y puede presentar euvolemia o ligera hipervolemia, escasa congestión periférica, ¿no? Es decir, un poco edema de miembros inferiores. Sería el objetivo es bajar la tensión arterial sobre la resistencia vascular sistémica. Acá utilizamos nitroglicerina o nitroprusiato de sodio y diuréticos, ¿no? A dosis baja, porque acuérdense ustedes, tenían poco sobrecarga de volumen. ¿Sí? Sin duda que con todos los monitoreos que habitualmente hay que hacer, la radiografía de tórax, se ve congestión con cefalización de flujo y ensanchamiento mediastinal o congestión mediastinal. El tratamiento entonces de la insuficiencia cardíaca en el paciente es crítico, alivio sintomático, corrección, tratar las causas de las compensaciones, el tratamiento fisiopatológico, utilizar vía venosa con droga de un perfil farmacológico que permita una rápida titulación y efecto hemodinámico. Estas son las drogas, acá está cómo podemos utilizar, fíjense, el mecanismo de acción, ¿no? Las indicaciones, la dosis y cómo se utiliza, dilución de 25 en 250, yo lo había dicho, ¿no? Y las precauciones y los efectos adversos. Le traje cada una de ellas, forma parte de la terapéutica, pero tienen que conocer. Nosotros en medicina interna preguntamos, así que el diagnóstico diferencial, ya habíamos hablado del diagnóstico diferencial de la insuficiencia cardíaca descompensada, distrés, asma, EPOC, enfisema, infarto, isquemia. Y nos vemos a las 7 de la tarde con los síndromes coronarios agudos. ¿Algunos de ustedes tienen práctico la tarde? ¿A las 19 horas tienen práctico? A las 19 no, a las 15. Ah, no, entonces está bien. Así que, a las 19 yo voy a dar síndromes coronarios agudos, sin supradesnivel del ST. ¿Estamos? 19 horas. Doctor, ¿Alguna pregunta? ¿este Power lo va a subir a la plataforma? Este voy a subir, sí. Yo pensé que... ¿Podría subirnos las clases de electrocardiograma y las anteriores también, por favor? No escuché bien. Sí, podría subirnos también las clases anteriores, porque desde los electros no hay ninguna tampoco. Bueno, la insuficiencia cardíaca y esta. ¿Sí? ¿La subo? Y la de bloqueo, si puede ser. Dale, subo las dos de electro. Ahí está. Bueno, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.